Y en primer término decir que en esta unidad lo que estamos discutiendo es la concepción del sistema educativo. Eh, por eso esas dos referencias que ustedes ven en la lámina que Cecilia acá proyectó. No, no se escucha muy bien, no sé, lo escucho bastante lejano y entrecortado. ¿Hola? A ver, Hola, ¿Ahora? ahora mejor. sí, Ahora mejor, mejor. mejor. Sí, Bien. ¿qué tal, Renata? Entonces les decía que está en esta primera, digamos, unidad la discusión sobre la concepción del sistema educativo. Bien. Tradicionalmente, cuando uno hablaba de sistema educativo, se refería a un conjunto de ofertas, servicios, niveles. No necesariamente un sistema educativo implicaba una visión sistémica, holística, comprensiva. Más bien era la sumatoria de diferentes niveles y no necesariamente los niveles estaban coordinados entre sí o bien Ujú. no compartían visiones comunes para qué educar y cómo hacer. Esto es, si uno observa un poco lo que ha sido los currículums de la educación primaria y media, no necesariamente encuentra conexión en las maneras de enseñar y de evaluar. Por ejemplo, en los aprendizajes fundamentales, matemáticas, lenguas. Entonces, lo que estamos diciendo es que hay un viraje en la concepción de sistemas. Los sistemas educativos, hoy por hoy, en una visión internacional comparada, no son la sumatoria de niveles, ofertas y servicios, sino son facilitadores, generadores, propulsores, forjadores de oportunidades de aprendizaje. ¿Hola? Hola, sí, te escuchamos bien, Renato. Los sistemas son oportunidades de aprendizaje. Facilitadores de oportunidades de aprendizaje significa que lo que hace digamos, a la eficiencia y eficacia del sistema educativo no es cuántos equipamientos, laboratorios, infraestructura, materiales de enseñanza dispone, eso sí sigue siendo importante como base de la inversión, pero lo que en definitiva caracteriza el buen funcionamiento del sistema educativo es cuántas oportunidades facilitan realmente para que los estudiantes puedan aprender de manera personalizada y de manera continua y sustentable. Por eso aparece esta idea de oportunidades de aprendizaje. Sistemas educativos como generadores de oportunidades, y cuando uno pone la mirada en la oportunidad, quiere decir que esa oportunidad significa que tiene realmente posibilidades de ejercerla. Es decir, que no es una oportunidad ficticia, no es lo que tradicionalmente podía pensarse que era la accesibilidad a la educación. La oportunidad es la conjunción de una serie de elementos. Es tener acceso a una oferta, disponer de una oferta educativa pertinente y relevante, disponer de procesos educativos que acompañen esa oferta y lograr resultados aceptables. Entonces la idea de oportunidad no es solamente la idea de accesibilidad, es la idea de accesibilidad, de procesos educativos, de participación y de resultados educativos. Y aprendizaje porque acá hay un viraje importante en los sistemas educativos, porque como pasa en muchas áreas sociales y en muchas áreas del Estado, generalmente uno ve las cosas del lado de la oferta, ¿no? Desde el lado de quien oferta, de quien ofrece un determinado servicio, una determinada prestación, una determinada oferta. Cuando uno dice aprendizajes, cambia el eje de discusión, porque no es el currículum, la pedagogía o el centro educativo per se, o la inversión per se, o la gestión per se. Es todo eso en tanto apoya y en tanto facilita oportunidades de aprendizaje. Por tanto, la discusión es hoy cómo los sistemas educativos alinean, y la palabra alineamiento aparece muy fuertemente hoy día en la discusión educativa, cómo los sistemas educativos alinean
sus instrumentos, sus recursos, sus inversiones, su gestión, sus ofertas, sus enfoques, a lograr que se den oportunidades de aprendizaje. Por tanto, el aprendizaje es el eje de discusión de los sistemas educativos. No es el currículo, no es la pedagogía per se, no es la gestión per se, no es la inversión per se. Entonces hay un cambio ahí en la concepción donde estas tres palabras son claves para repensar los sistemas educativos. Facilitar, no solamente sumar ofertas, sino facilitar. Oportunidades, no solo acceso a la educación, y aprendizaje como el eje central de discusión. El segundo elemento está muy asociado al primero, y creo que ya Cecilia lo había mencionado, es que los sistemas no son sumas de cajas. No es que uno tiene la caja inicial, la de primaria, la de media, la de técnica, no. La idea de hoy es que la visión más sistémica del sistema educativo es que las partes están conectadas en un doble sentido. En un sentido más tradicional se quiere que hay coordinación entre los niveles. Eso es bastante lógico, que entre los niveles de primaria y media, o básica y media, haya determinados niveles de coordinación, de enfoques, de propuestas. Pero el otro elemento que aparece hoy más fuerte es que los sistemas educativos no solamente coordinan, sino que los sistemas educativos alinean sus niveles y sus ofertas para que todas compartan un mismo rutero en cuanto a desarrollo, continuidad y progresividad de los aprendizajes. Esto es, los sistemas educativos con mayores performance o con mayores grados de eficacia y eficiencia son aquellos en los cuales no hay rupturas en las concepciones por niveles, sino, por ejemplo, si uno está hablando de las matemáticas, todos los docentes que enseñan matemáticas, desde el nivel inicial, en un primer nivel, hasta el nivel medio superior, todos los docentes comparten criterios comunes de cómo entender las matemáticas, de cómo vincular la matemática con las demás ciencias, de cómo entender la matemática en relación con el contexto y la realidad, de cómo evaluar a los estudiantes de una manera progresiva y formativa. Esto es, las matemáticas no están discontinuadas por niveles. No es que las matemáticas que enseñan los maestros o maestras en primaria no tiene nada que ver con las matemáticas que enseñan los docentes en la media, porque si bien hay grados distintos de progresividad, yo no diría de dificultad, diría de progresividad de los aprendizajes, hay hilos conductores comunes de cómo uno conceptualiza las matemáticas, de cómo entiende uno las matemáticas, por ejemplo, toda esta discusión que un poco Cecilia también la mencionaba la vez pasada, de cómo enfocar las matemáticas a través de situaciones. Es decir, no es que uno hace situaciones de aprendizaje en la media y no hace en la primaria, hace situaciones de aprendizaje para que los alumnos trabajen las matemáticas como capacidad de resolver problemas a lo largo del sistema educativo. Pero para que eso ocurra, el sistema educativo tiene que tener capacidad de unicidad, tiene que tener unicidad en los enfoques educativos, tiene que tener unicidad en los enfoques de aprendizaje, tiene que haber continuidad y progresividad. Los escoceses hablan de esta idea, por ejemplo, de un viaje, ¿no? De un viaje de aprendizaje, ¿no? Y ellos se estructuran el currículum por edades, de 13 a 18 años, con esta idea de que uno hace un viaje a lo largo del currículum en el sentido de que no hay rupturas. Esto no quiere decir que desaparezcan los niveles, no estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que los niveles se alinean en función a una concepción común de aprendizajes. Por eso nos parece importante de mencionar este cambio central en la concepción del sistema educativo, que tiene que ver con lo otro que está en la lámina, que es la idea de democratizar oportunidades. Es decir, no solo se trata de ampliar las oportunidades, sino de democratizarlas. Y cuando decimos democratizarlo, lo decimos en un doble sentido. Democratización en el sentido de cubrir a sectores vulnerables, a grupos que por diferentes grados de vulnerabilidad están fuera de los sistemas educativos o están en condiciones de precariedad. Y también, diríamos, democratización en cuanto a efectivamente democratizar resultados. Es decir, no solamente se trata de democratizar el acceso a la educación, que ha sido la forma fundamental en que se ha entendido la igualación de oportunidades en la educación, sobre todo en la educación primaria y media, pero lo que estamos diciendo es que cuando decimos democratización, es democratización de oportunidades. Eso implica en procesos educativos, en calidad de propuesta educativa, en enfoques pedagógicos y finalmente resultados de aprendizaje. Por eso creo que para nosotros
la discusión, y con eso termino esta lámina y esta primera intervención. Para nosotros, la discusión curricular es muy distinta si se da dentro del marco de una concepción de sistema educativo tradicional, de apilación de niveles fragmentados y descoordinados, sin ruteros ni enfoques comunes, de lo que se puede dar cuando el sistema educativo tiene una visión integrada y sistémica. Entonces, el currículum es muy distinta a la discusión curricular para un sistema fragmentado que para un sistema con visión integrada. Y por eso me parece que es interesante que en el curso se plantee el dilema que hoy enfrentan los sistemas educativos de, no es que el currículum pueda ser definido independientemente del sistema educativo. El currículum es una herramienta del sistema educativo. Entonces la pregunta es, o una de las preguntas es, esa herramienta, ¿a qué tipo de sistema educativo responde? ¿A un sistema educativo apilado, fragmentado, o responde a un sistema educativo comprensivo, integrado y que comparte determinados enfoques comunes? Yo creo que la pregunta es relevante porque va a ser muy distinta la respuesta de la concepción curricular dependiendo del tipo de sistema educativo que preconicemos o forjemos. No sé si queda claro esta intervención. Cecilia. Bien. Continuamos entonces, si te parece, ¿Sí? no sé, Renato, ¿qué te parece si continuamos con la actividad de esta unidad un poco y claro, después sí, pasamos a yo diría si hay alguna pregunta sobre respecto a este punto primero, Cecilia, y después vamos más a las actividades metodológicas, que es lo que... No sé si hay alguna pregunta general, si no vamos directamente a la actividad, como bien decís tú. Bien, entonces vayamos para la actividad entonces, Cecilia. Ahí está. En la actividad lo que se proponen es analizar uno de los temas de la unidad, que ya vimos también la semana pasada, lo que correspondía a la tríada, ¿verdad? La relación entre el currículo, el docente y la pedagogía didáctica. El centro educativo, en realidad. Allí, eso tengo que reparar esa diapositiva. Y entonces en esta... Lo que pretendemos es, en la actividad 1 justamente es revisar un poco la presentación y después hacer las lecturas de los documentos, que es uno referido a las claves, ¿verdad?, que escribió Renato, que ya vimos la vez pasada, y después el otro es un documento de Axel Rivas, en un trabajo sobre el círculo de la mejora, los 4 elementos que existen, y luego el otro es un trabajo de las miradas. Ahí está, es un documento más amplio de las miradas en educación de América Latina y es la parte relacionada con la gestión escolar. Entonces, en esos 3 documentos se argumenta, ¿verdad?, por qué es importante la relación entre el centro educativo, la pedagogía y el currículo. Y lo que se espera que los participantes después puedan hacer es comparar esos 3 textos y ver entonces qué diferencias y qué similitudes hay en ellos. Se pueden presentar en forma de una tabla, un documento escrito. Allí pusimos un margen de número de palabras que tuviera el documento, y luego nos parece importante que siempre antes de que suban los materiales, los mismos participantes sean capaces de analizar su trabajo, y para ello es que damos una rúbrica que es con la cual se va a evaluar. O sea que esta rúbrica tiene que estar a disposición de los participantes, en las cuales siempre se presentan, todas tienen el mismo formato, tenemos 5 criterios. Los criterios van a variar en lo que significa cada uno según el tipo de propuesta, y en este caso, por ejemplo, los criterios
establecen dos criterios de calidad de contenido, ¿verdad? Identificar los temas, identificar similitudes y diferencias, presentar cómo se presenta el contenido y la calidad del diseño en otros dos puntos. De manera que con esos criterios ustedes les piden a los participantes que ellos mismos, antes de subir su trabajo, vean cómo han hecho el trabajo, para ver si lo desean revisar previamente, ¿verdad? Y antes de subir. Otro aspecto importante en la metodología es que se aspira a una producción, ¿verdad?, en la cual, si bien tenemos una cierta expectativa de formato, ¿verdad?, de conclusiones, no esperamos que todos los trabajos sean, por supuesto, idénticos. Esto es una parte de análisis de los contextos, ¿verdad?, de cómo se ven las situaciones, y por lo tanto, lo que cada uno pone en ese trabajo es bastante complejo a veces para el tutor u orientador ubicarse en la perspectiva del estudiante que lo está haciendo y tratar de comprender las posturas que tienen distintas personas con respecto a los temas, de forma que, sin que se deje de buscar una cierta aproximación, hay situaciones que no se pueden forzar y cada uno tiene que partir del paradigma en el cual está. Los participantes van a partir de la situación en la que se encuentran y a partir de los distintos trabajos se van transformando hacia otra postura. No sé si Patricia quería preguntarnos algo. Sí, Cecilia, quería preguntar, ¿no? En esta lógica de autorreflexión e interreflexión entre los participantes, ¿no? Esta es una dinámica de autoevaluación, ¿no?, bastante bien planteada. Y cómo propiciar, por ejemplo, o podría darse también la posibilidad de hacer en la misma forma u orientación una dinámica de interevaluación, ¿no? Digamos que entre ellos también se puedan, ¿no?, la llamada coevaluación, ¿no? Entre ellos también Sí. podrían mirarse y, no sé, intercambiar, ¿no? No sé si verbalmente o a nivel de instrumentos, ¿no? Me parece que esto que planteaste es muy interesante, en el sentido que se puede trabajar con los participantes, el hecho de que antes que entreguen sus productos y suban a la plataforma para una evaluación por parte del tutor, se puedan intercambiar y puedan darle sus comentarios y mejorarlo. A mí me parece que este tipo de actividades no está previsto que tenga que ser hecho por una única persona. Se aspira a que cada uno entregue su producto personal, pero eso no quiere decir que no haya interactuado con otros, que lo hayan enriquecido y que le permita entonces entregar una actividad de mejor calidad, ¿no? Y, o sea que este es un aspecto de la evaluación, que como tú decías, una es la parte de autoevaluación que el mismo participante puede hacer antes de entregar, pero esto también requiere después en un trabajo, en un curso, una organización de tiempo muy importante, ¿sí? Y el tema es que la organización del tiempo, si nosotros muchas veces no colaboramos para que los participantes puedan organizarse, va a resultar que le dan el trabajo al compañero, el compañero lo devuelve cuando llega la fecha de entrega, no tiene el trabajo pronto para entregar. O sea que es muy importante y tenemos que tratar de ver eso. A ver, ¿quiénes más tenían alguna pregunta? Creo que John, puede ser. No sé si... Permíteme, Cecilia, una cosa final, solo en este puntito chiquito nada más, porque estás considerando lo del tiempo. Mira, sí, yo me refería, la posibilidad de autoevaluación me parece plena, ¿no? Ampliamente se está desarrollando, pero teniendo en cuenta el tiempo y sin llenar un documento como simplemente la oportunidad de intercambio verbal, ¿no? O sea, pequeño, concreto, el mirarse uno al otro, el leerse el uno al otro, el
el decirse uno al otro algo, ¿no? O sea, en una cosa pequeña de tiempos, ¿no? Tal vez eso también podría asumirse, ¿no? En la dinámica. Se puede hacer de manera mucho más flexible, incluso mediante un foro en el cual los participantes suben sus trabajos y los otros los miran y entonces pueden darle alguna sugerencia, comentario y a su vez compararse unos con otros. Como ustedes siempre van a tener un foro de consulta a disposición para cada una de las unidades, en ese mismo foro de consulta ustedes pueden tal vez aprovechar para eso. John, no sé si tú querías decir algo. Sí, pero creo que había levantado la mano antes María Antonia, o sigo Sí. con Bueno. No, pero dale, John, yo me espero, porque lo mío es una cosa bien chiquita, bien puntual. Ya, entonces, pregunta va hacia lo siguiente, Cecilia, dos cuestiones. La primera de ellas, creo que sería conveniente en la tarea establecer una audiencia, ¿no es cierto? Una audiencia que tenga como un contexto, porque digamos, esta comparación que estamos haciendo, digamos, a quién está dirigida, darle ese contexto, como ustedes lo hicieron muy bien en la unidad 2, en la cual ustedes establecen, por ejemplo, que los participantes han sido invitados a debatir. Entonces, creo que ayuda mucho eso, porque incluso se le puede dar hasta audiencias que puedan elegir, ¿no es cierto? Digamos, porque hay algunos que están en aula y hay otros que trabajan en el ministerio. Entonces puede ser, ha sido invitado a una conferencia, a los directores de UGEL. Entonces, cosa que cuando van leyendo el documento, también como que ya van teniendo una idea clara hacia quién se va a dirigir esa comparación. Esa era mi primera sugerencia, observación para escucharles. Y lo segundo es, no sé qué les parecería la idea de que podamos establecer, al final de que los estudiantes puedan establecer conclusiones. O sea, después de una comparación, siempre uno como que ya comparó y quiere como que determinar algo al final, ¿no? Entonces, darles esa posibilidad tal vez para que ellos puedan hacer unas 3, 4 conclusiones después de haber hecho este análisis y comparación, ¿no? No sé qué opina al respecto. Sí, a mí me parece, con respecto al punto de ubicarlo en una situación, me parece muy, muy importante, ¿sí? Y justamente en la actividad 2 pusimos algo más, más concreto, y en creo que sería, nosotros no lo escribimos, pero me parece que sería muy bueno eso que tú decís, que cada uno pudiera elegir el lugar en el que se encuentra justamente y analizarlo desde una situación en la cual esté trabajando y que entonces su audiencia corresponda a ello. Y se le puede agregar eso. Exacto. Ustedes mismos. Eso nos ayuda a corregir también. Claro, es decir, yo creo que estos materiales que están diseñados no tienen por qué ser utilizados tal cual están al pie de la letra, sino que ustedes tienen que hacerle, nuestra idea era justamente que ustedes pudieran a partir de ellos mejorar los trabajos, y bueno, eso es un muy buen punto, así como el agregarle que escriba ciertas conclusiones, ¿verdad?, en su trabajo. Sí. Breves. Y breves, por supuesto, hay que poner siempre, sí, cuán breves, es decir, tantas palabras o tantas líneas, porque de esa manera se concreta lo que es breve para uno, si no puede no ser tan breve para otro. Así que me parece importante. Sí. No sé si María Antonia, entonces. Sí, lo mío tiene que ver con un tema más de forma, pero justamente con lo que acabas de decir, Cecilia, en que nosotros también tenemos que hacer nuestros materiales, podría ser bien sencillo cambiarlo. Lo que pasa es que una de las cosas que está prevista en la actividad es que los propios alumnos, antes de entregar el trabajo, hagan un proceso de autoevaluación aplicando la ficha de autoevaluación correspondiente al producto a entregar. Y ahí puede generar un poco de confusión porque posteriormente hay una ficha de autoevaluación que no es la rúbrica, que es otra ficha de evaluación sobre el proceso y el producto. Su proceso esa es más bien del proceso de trabajo, ¿no? Sí. Entonces, quizás sería bueno, en el momento en que explicásemos la actividad, diferenciarlo claramente con un nombre diferente, porque si no, los alumnos, sobre todo en la primera actividad, porque es una dinámica que veo que se sigue durante las 4 actividades,
diferenciar el nombre. O sea, hablar, por ejemplo, de la autoevaluación a partir de la rúbrica y la autoevaluación del trabajo realizado, porque si Ahí no está. ahí pueden tener alguna pequeña confusión. Sí, me parece importante, ustedes pueden modificar un poco los nombres, pero además está previsto que en la jornada presencial, que es antes del trabajo en línea con todas las unidades detalladamente, ustedes hagan una explicación un poco de cómo es el lineamiento del curso y también cómo son el estilo de actividades, para lo cual ustedes si observan después la presentación de la jornada presencial, al final incluye unas actividades y al final se incluye también cómo serían las rúbricas genéricas y también cómo es la ficha de autoevaluación. Así que contamos con ese espacio presencial para clarificar que están esas dos instancias, lo cual no impide que no se le ponga otro nombre, porque todo lo que pueda clarificar en el contexto, me parece que es muy importante hacerlo. Sí, Ya les sí, digo, sobre estos todo materiales por este aspecto de virtualidad que a veces no nos permite tener tan claras las cosas o no nos permite acceder a la clarificación en el momento en que lo estamos haciendo. Entonces, claro. sí, son pequeños detalles que seguramente hacen que los estudiantes estén más enfocados y tranquilos en la tarea que tienen que realizar. Ahí está. Me parece que es fundamental que ustedes sientan que estos materiales son modificables para que ustedes obtengan de ellos lo mejor que puedan y que de esa forma faciliten a los participantes de los cursos, ¿verdad? También que obtengan lo mejor de cada uno en cada una de las unidades. Así que me parece sí fundamental. A ver, Rosana, seguimos ahora, me pareció en la lista. Bueno, yo quería compartir con ustedes un poco el perfil de los estudiantes en este diplomado. Ellos trabajan en el Ministerio de Educación, trabajan en regiones, son de diferentes direcciones. Algunos están trabajando para la educación primaria, otros trabajan para la dirección intercultural bilingüe. Entonces hay una variedad de especialistas, ¿no? Inclusive algunos tienen dificultad de realizar algunos trabajos de aula o pensar en el aula porque su trabajo está más vinculado con docentes o con acompañantes pedagógicos. Y en ese sentido creo que cuando pensemos en las actividades o en este ajuste de actividades, un poco considerar dónde es que ellos se desenvuelven. Les interesa mucho analizar desde una perspectiva de sistema, ¿no? Lo que acontece, lo que se va desarrollando en el curso, hay un análisis siempre de lo que pasa en el sistema y eso creo que es importante considerarlo. A mí me parece bien interesante que partamos de un análisis de fuentes que les permita a ellos asentar si se quiere, ciertas bases teóricas, pero también siempre partir de lo que es este aporte de la teoría en relación a lo que va pasando en el contexto en el que ellos se desenvuelven, ¿no? Entonces, claro, comparar las lecturas, el aporte de los textos, el aporte de las fuentes, pero también que haya un análisis de lo que sucede en el contexto, en este demás contexto que para nosotros es un contexto de cambio, ¿no? Dado esta reforma que queremos trabajar con el nuevo currículo nacional. Entonces, mi aporte o mi comentario, ¿no? Que pretende aportar a este pensar las actividades en relación siempre considerando el perfil de nuestros estudiantes y esta necesidad de siempre de ir hacia que el análisis parte de la teoría, pero que también haya un análisis del contexto, de lo que sucede en nuestro país, que estas concepciones, por ejemplo, de currículo, esta concepción de sistema que vamos a encontrar en los textos, cómo es que lo leen desde lo que vamos viviendo, lo que vamos entendiendo o las características que son propias en nuestro país, ¿no? Básicamente ese era mi aporte. Bueno, muchas gracias.
Y este punto también es importante y muy enriquecedor que sean participantes de distintas esferas, porque así en el intercambio entre ellos pueden comprender la situación en que se encuentra cada uno y ver a veces cosas que no se entienden desde una perspectiva. Así que es importante que puedan ustedes contextualizar y permitir en las actividades, por supuesto, que cada uno trabaje desde su mirada las respuestas, y sin perder de vista que es importante que conozcan lo que está haciendo el otro también, no encerrarse, sin encerrarse en ello. No sé, ahora Renato, estás por allí creo que también, y Janet, a ver los aportes que pueden decirnos, ¿sí? Sí, gracias, hola. Sí, hola, te escuchamos, Renato, te escuchamos. Es muy interesante la discusión que he tratado de seguir con mucha atención porque me pareció que se manejaban puntos relevantes. Voy a tratar de reflexionar sobre dos o tres cosas que me parece que son importantes en esta retroalimentación que estamos haciendo. En primer lugar, el tema de la evaluación. La evaluación, como sabemos, tiene que tener un repertorio de estrategias y naturalmente que la autoevaluación tiene que digamos, integrarse también con la coevaluación, con otro tipo de evaluación, o sea que no, la evaluación no es solamente un instrumento per se. Y me parece importante que haya un diálogo entre los alumnos, que se puedan retroalimentar unos a otros. Porque en definitiva, buena parte de la discusión educativa contemporánea es cómo pasamos sistemas educativos donde la gente trabaja aisladamente a que trabaje colectivamente, ¿no? Entonces, también que el diplomado sea una instancia y ejemplo y evidencia de que se puede trabajar colectivamente, que uno y otro pueden trabajar de manera de retroalimentar sus producciones, ¿no? Un poco lo que hoy día en el mundo se conoce como el rol que cumplen las comunidades de práctica, comunidades de practicantes, es decir, la idea de que podemos retroalimentarnos unos a otros. Nosotros venimos de una tradición de profesión docente muy individualista, muy aislada, donde hay cierta aprensión y miedo y resistencia al diálogo entre pares para afinar prácticas. Bueno, esto es parte, y yo creo que el diplomado puede en eso marcar una cierta línea importante. El primer punto que quería marcar. El segundo elemento es el que tiene que ver con las discusiones teóricas, conceptuales, contexto, que han surgido en este rico intercambio. A ver, cuando nosotros tratamos de discutir con Cecilia y plantear las propuestas más de contenidos de las unidades, no son solamente discusiones teóricas, son discusiones que tienen que ver con el cambio de las prácticas educativas. Lo que pasa es que para nosotros cambiar las prácticas, y en el proceso que ustedes mencionaban que está el Ministerio hoy día de intensa reingeniería curricular, cambiar las prácticas implica un reacomodo de los conceptos. Los conceptos no como elementos de decorado, sino como elementos que informan las prácticas. Entonces a nosotros nos parece que una de las tensiones que tienen este tipo de diplomado o de curso, y la experiencia de haberlo desarrollado en diferentes regiones del mundo, diplomados de estas características, es que uno tiene esa tensión entre teoría y práctica, cuando en realidad la tensión tiene que superarse por la vía de que toda práctica implica una teoría, una conceptualización detrás, y toda conceptualización tiene que estar pensada en términos de una práctica que la efectivice. Entonces, me parece que esa discusión tiene que reformatearse en un concepto, en una idea de que está mucho más entrelazada de lo que uno le parece. El tercer elemento, y con esto termino, tiene que ver con lo que los colegas decían respecto al tipo de actividad y el contexto. Me parece bien importante lo del contexto. Pero el contexto no es un elemento que pueda ser definido a priori, creo que se ya manejaba esa idea en cierta medida, porque es a ustedes, en definitiva, de encontrar la manera en que el contexto entra en la discusión de la actividad. El contexto puede entrar de diferentes formas, puede ser el contexto vinculado al entorno inmediato de lo que se está trabajando, puede ser más vinculado a las relaciones que se dan en ese entorno, puede estar más vinculado a la discusión de los niveles. Entonces yo creo que el contexto es importante como elemento de discusión y digamos, de debate y de construcción, donde uno, en las actividades que hemos planificado con Cecilia, lo que hemos buscado es que ese contexto o esa contextualización sea un elemento también de redefinición conceptual. Esto es,
no es la aplicación de un concepto a un contexto, es el concepto que se incorpora al contexto para buscar respuestas. Porque yo creo que lo que, con esto prometo terminar, más tradicionalmente uno pensaba los formatos de cambio educativo con formatos donde uno diseñaba e implementaba, y eso hoy día está en discusión, en severo cuestionamiento, porque uno a la vez diseña e implementa, es decir, el proceso es mucho más dinámico de lo que uno piensa. Entonces, la conceptualización no es un elemento de que uno aplica algo, es un elemento también de redefinición conceptual. Por eso viene toda la discusión que el currículum es más la localización y la construcción de local conceptual que el aterrizaje desde arriba, ¿no? Pero yo creo que eso es parte de la actividad y del contexto que uno lo refiera. Gracias. Muchas gracias, Renato. Creo que ahora, Janet, no sé si tú querías comentar. Sí, no, solamente como para precisar que ahora que nos están dando muy buenas recomendaciones de cómo poder mejorar la propuesta muy buena que ustedes han presentado, es poder ir definiendo de pronto qué cosas sí se podrían incluir, ¿no? Por ejemplo, me pareció muy bueno el aporte de John en relación a la actividad de comparación, como por ejemplo de cerrar esta actividad con conclusiones. Eso, por ejemplo, sí se podría ir añadiendo, ¿no? Entonces, es un poco poder ir definiendo ahora en la discusión, en los comentarios que están surgiendo, qué puntos sí se podrían ir incorporando para una última versión de estos materiales y qué cosas sí podrían trabajarse, ¿no? Ya cuando se esté implementando el curso, ¿no? Como el tema de la contextualización. Eso era un poco mi sugerencia. No sé qué les parece. Sí, de mi parte creo que es muy bueno que se puedan ir haciendo ajustes sobre algunos puntos sin que ello implique que después más adelante, digamos, cuando ya se pone el curso en práctica, ustedes tengan que rever también algunos otros aspectos, ¿no? Bueno, Rosana, no sé si tú tenías algo más para comentar. A ver, solamente un comentario más. En el curso, en el diplomado hemos llevado un curso de evaluación formativa, dos cursos realmente sobre el enfoque de evaluación formativa, y una de las cosas que reflexionábamos con los participantes es que, claro, muchas veces nuestras actividades eh, eh, no permiten que la retroalimentación permita mejorar el trabajo, ¿no? Ya desarrollamos la actividad, los tutores revisamos el producto y calificamos. Entonces los participantes nos decían cómo es que en un enfoque de evaluación formativa, más bien la retroalimentación en el proceso nos puede permitir mejorar los productos y finalmente obtener una calificación que responda a eso, ¿no? Que responda a una retro que se va desarrollando a lo largo del proceso. Creo que los comentarios de los participantes iban en justamente buscar esa coherencia entre lo que planteábamos como enfoque respecto de la práctica evaluativa que teníamos en el diplomado. No sé qué piensan de eso, pero sí creo que tiene que ver un poco con la organización y con los tiempos, ¿no? Es decir, si tenemos 4 actividades o tenemos 3 actividades, los tiempos nos pueden dar para hacer retroalimentación de proceso y para que los estudiantes puedan mejorar sus productos y así poder responder al enfoque, aparte de este enfoque de la evaluación formativa. Sí, ustedes si ven en la planificación de entrega de las actividades, generalmente están en la última semana que se ha dedicado a la unidad, pero la unidad se trabaja en 2 semanas, por lo cual, como les decía hoy, en cuanto también a la coevaluación, en el caso de que
pretendan implementar la retroalimentación, es importante que los participantes hagan una entrega de un avance del trabajo en la primera semana, por ejemplo. El tutor la mira en los primeros días de la segunda semana y puede entregar una retroalimentación para que el estudiante mejore su trabajo y después sí subir a la plataforma el trabajo definitivo. Para eso tienen que habilitar en la plataforma una entrega de tarea que sea con un borrador, que se permita entregar un borrador y luego una entrega definitiva. A mí me parece siempre muy bueno que se pueda dar la instancia de revisar un trabajo y hacerle las revisiones que uno entienda después de esa retroalimentación que pueden mejorar su trabajo, ¿no? Creo que justamente, como decía Renato, en el campo de seguir reflexionando y conversando, los productos no quedan terminados porque tenga su fecha de entrega. Bueno, esa fecha de entrega hace que en ese momento, bueno, se cierre de alguna manera ese trabajo y se ponga una calificación. Pero previo a eso ustedes pueden trabajarlo y si posteriormente les interesa también hacerlo, no será parte de la calificación, pero sí parte de la formación que ustedes puedan continuar. O sea que cómo se organizan los participantes y los tutores en sus trabajos, eso es un tema que tienen que tratar de definir en la jornada, previo a la jornada presencial, para poder discutirlo y resolverlo con quienes corresponden, por supuesto. Bueno, Renato, te escuchamos, y después Patricia, sí. Vayamos entonces. Hola, ¿me escuchan ahora? Te escuchamos, sí. No sé si querés ir a la unidad 2. Sí, dale. Perfecto, si podés ponerlas. Sí, pongo ya las... Adelante. Como saben, la unidad 2 tiene que ver con dilemas y tensiones en las construcciones curriculares. Son semanas 3 y cuarto de curso. Ahí básicamente trabajamos bloques temáticos. Es decir, como decíamos el sábado pasado, esta discusión tiene que ver con tratar de identificar, localizar y pautar cuáles son los temas fundamentales que están en las discusiones curriculares, ¿no? Cuáles son los temas que están incorporados a las discusiones curriculares como temas candentes, como temas espinosos, como temas de construcción curricular relevantes. El primero de ellos tiene que ver con toda la discusión que ustedes van a tener. Tiene una bibliografía de referencia bastante profusa y hay una serie de actividades formadas en esa línea que tienen que ver con la discusión de la inclusión educativa. Y cómo hoy el concepto de inclusión ha tenido un cambio, un viraje conceptual muy importante. Digamos, de pensar la inclusión y pensar en particular la educación inclusiva como una herramienta para responder a problemas de grupos que eran categorizados como tales. Básicamente es lo que tradicionalmente se entendía como el paradigma de la educación especial o los grupos especiales, grupos categorizados como especiales que necesitaban tratamientos especiales, a la idea de que todas las personas son especiales y todas las personas son diversas. Por tanto, el tema no es atender a los grupos especiales como una categoría separada, sino atender a los grupos y personas que presentan diversidades, que toda diversidad es una oportunidad para generar aprendizajes, no un obstáculo para el aprendizaje. Es decir, acá el cambio conceptual es de entender que uno categorizaba grupos presuponiendo que eran especiales en el sentido que requerían estar totalmente separados del resto. Por ahí podían ser las escuelas en aquel momento especiales, o bien las escuelas comunes con una cláusula especial, donde también había un cierto grado de estigmatización y de segregación al interior de los centros, a pensar que todos los alumnos son especiales, que cada persona tiene una diversidad propia, una diversidad cultural, individual, territorial, étnica, geográfica, de género, y que tiene que ser atendido en su diversidad. Y por tanto los sistemas educativos tienen que tener como elemento fundamental lo que está dicho en la lámina, que es eliminar barreras.
Finalmente, los sistemas educativos más inclusivos son los que logran sortear, eliminar las barreras a los aprendizajes. Y las barreras a los aprendizajes pueden ser de órdenes muy distintas, pueden tener que ver con temas más de orden sociocultural, y pueden ser barreras culturales, pueden ser barreras lingüísticas, o sea, barreras que pueden estar fuera de lo que es el ámbito tradicional de acción del sistema educativo, como barreras vinculadas al sistema educativo, las barreras que tienen que ver con un currículum mal gestionado, con un currículum poco amigable, con pedagogías que no atienden la diversidad, con una formación docente donde no hay una predisposición del docente a poder formarse para poder responder a la singularidad de cada alumno, etc. Las barreras o los obstáculos tienen que ver con órdenes de problemas distintos, órdenes de problemas sociales, y pueden tener que ver con cuestiones estructurales, que ahí decimos, condiciones de pobreza, marginalidad, segregación, segmentación, pueden tener que ver con temas de orden cultural lingüístico, o sea, las barreras a la lengua. Ustedes, naturalmente, el caso de Perú es un tema por lo demás importante. Las barreras de tipo actitudinal, esto es, las barreras que tienen que ver con actitudes que predisponen a no aceptar, a no entender, a no gestionar la diversidad. Es decir, uno de los grandes problemas que hoy tienen los sistemas educativos contemporáneos es la resistencia de sus cuerpos docentes, y no solo docentes, a gestionar la diversidad. La diversidad cuesta, el hecho de considerar a cada alumno como un ser singular y especial que requiere una atención específica cuesta en tiempo, en recursos, en oportunidades de aprendizaje, en enfoques educativos, en formación. Por tanto, a veces frente a la diversidad se le oculta o se le separa, ¿no? Entonces, el tema de la inclusión es barreras, eliminar barreras, barreras a la multiplicidad de elementos que tienen que ver con los aprendizajes. Y, por último, decir un par de cosas respecto a esto. Una es que las barreras a los aprendizajes son de características distintas, pero complementarias. Hay barreras a los aprendizajes que nacen de las políticas educativas, de políticas mal diseñadas, mal concebidas, homogeneizantes. Nacen de las culturas, de culturas que no abrazan o que no entienden o que no reconocen la diversidad en una sociedad, y el crisol de diversidad en una sociedad. Nace de la política, de la cultura, nace de las mentalidades de las personas. Las personas pueden tener, sean docentes, no docentes, sean comunidades, familias, padres, alumnos, tener una posición de no aceptación, de no comulgación con la diversidad. Y por último, las barreras surgen de las prácticas que son homogeneizantes, las prácticas educativas que no diferencian las pedagogías, que atienden a cada alumno con un promedio. Entonces las barreras son de políticas, de culturas, de mentalidades y de prácticas. Ese es el primer elemento para decir. Y segundo, y con esto termino, las barreras tienen que ver también con la concepción educativa. Esto es, la barrera puede estar en una concepción educativa que no quiere reconocer que el alumno tiene un ritmo y una especificidad tal que requiere una respuesta específica diferenciada. Es decir, la concepción educativa puede hacer que uno no quiera gerenciar, no quiera administrar la diversidad. Y una precisión conceptual que me parece importante de marcar. Cuando uno habla de barreras o aprendizajes, y habla de los 4 elementos que hablábamos, políticas, culturas, mentalidades y prácticas, las barreras o los aprendizajes se nutren de 2 elementos fundamentales. Un elemento es las barreras que surgen de la desigualdad, de la disparidad. Una sociedad con niveles muy altos de disparidad y desigualdad es una sociedad que obstruye los aprendizajes, finalmente. En la medida en que uno entiende o ve
que las brechas de aprendizaje por nivel sociocultural y económico son muy altas. Entonces hay una barrera vinculada a la desigualdad y a la disparidad y a la magnitud de las brechas. Segundo elemento de la inclusión, la educación inclusiva tiene que ver con reducir o mitigar esa disparidad, pero a la vez la educación inclusiva tiene que ver con potenciar esa diversidad que está oculta. Está oculta en cada alumno porque no tenemos los instrumentos curriculares y pedagógicos para hacerla emerger. Por tanto, la diversidad está oculta en el sistema. Y al estar oculta, el alumno como tal, no se le llega al alumno una propuesta educativa que conecte con él. Entonces, diríamos que está en las sombras, o está solapada, o está, digamos, obnubilada, diríamos, por la expansión de la homogeneidad. Por tanto, la inclusión tiene que ver con reducir los niveles de disparidad y desigualdad, para que las brechas no tengan un nivel de intolerabilidad que hagan prácticamente imposible para algunos alumnos educarse y aprender. Y por esto tiene que ver con hacer emerger esa diversidad que está oculta en currículos y pedagogías homogéneas y no diferenciadas. Y esos dos elementos son los que tienen que estar detrás de la búsqueda de un sistema educativo genuinamente inclusivo, y volvemos al punto de la unidad 1, un sistema educativo inclusivo y genuino ¿en qué? En oportunidades de aprendizaje. Gracias. Gracias, Renato. Patricia, no sé si tienes una pregunta con respecto a este tema. Hablando con todo, ¿no? A mí me llama la atención que todo esto no estoy viendo una mención explícita de los objetivos de desarrollo sostenible a propósito del objetivo 4, que es de calidad, y que desarrolla en sus metas, en estas 7 metas, ¿no? Todo el tema de justo de la inclusión, ¿no? Uno de los aspectos es ese. No sé cómo lo han pensado, si es que este documento, ¿no?, está siendo considerado, ¿no? Esa sería una primera pregunta que yo haría. Y lo segundo, haciendo también en esa misma lógica y en esto de los objetivos de desarrollo sostenible y del objetivo 4, ¿no? Ahí está lo que decía Renato en la primera, bueno, anterior a esta intervención, él habló acerca de permitir o de tratar de que se dinamicen más bien procesos reflexivos de compartir, de colaboración, ¿no? Que eso es lo que se está buscando ahora en los ODS, ¿no? A diferencia de los ODM, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ¿no? Me parece a mí que es difícil hablar de un currículum que baje al aula si es que no, o que baje a estos procesos de integración de saberes, si es que se sigue una lógica de interconexión, ¿no?, de estos saberes, ¿no? Y eso me preocupaba un poco en esta reflexión de nosotros, porque lo que habría que lograr es que los estudiantes, ¿no?, de este programa puedan incorporar más bien cómo poder transconectar estos saberes, ¿no? Si es que estoy diciéndolo de alguna manera más apropiada, ¿no? Pero cuando los conceptos están aislados, y una de las compañeras lo dijo, ¿no? Hay que procurar tener en cuenta los perfiles y cómo esto se articula en relación a la misma práctica de ellos, en su realidad, en su contexto, ¿no? Entonces me estaba llamando la atención eso, porque de pronto la ayuda que les hagamos o que les ofrezcamos a ellos es de poder incorporar este concepto de reflexión de la práctica, este concepto de levantar o esta forma de levantar sentido de los conceptos que los toquen de cara a su propia práctica, ¿no? O sea, leo, me informo, veo algo que me conecta en estas lecturas, en estos conceptos que me incorporan saberes per se, ¿no? Pero estos conceptos, estos sentidos también se integran con lo que yo estoy viviendo dentro del espectro de situaciones vinculadas, ¿no?, a lo específico, ¿no? Ahorita estamos hablando de inclusión, entonces, ¿qué cosa me está levantando sentido en esta lectura? ¿Cómo incorporo eso a mi práctica, reflexivamente, autorreflexivamente primero y luego reflexivamente con otro, ¿no? Entonces, no solamente es la evaluación, ¿no?, sino es todo el proceso, es la autorreflexión permanente, ¿no? Entonces, eso a mí me está llamando porque se habla en los dos ODS de eso, ¿no? De un proyecto ya no de vida único, ¿no? De pensando solo en mí, sino de cara al otro,
¿no? Entonces, todo lo que ustedes están ahorita, nos están aportando y he podido revisar hasta donde he podido y me ha permitido el tiempo, yo veo que va en esa lógica de los ODS, ¿no? Entonces, pero no lo escucho, no lo he escuchado o no lo he, no sé, quería saber cómo están incorporando eso, ¿no? Son dos cosas que no sé Renato, si entender, ¿no? sí, creo que quiere hacer alguna intervención con respecto a eso, Renato, ¿no? Muchas gracias por la pregunta que buena de colocar no solamente la pregunta, sino la reflexión. De hecho, todo el planteamiento que estamos haciendo está basado en el Objetivo de Desarrollo 4, sostenible. Así es. Y en realidad este enfoque de inclusión que estamos haciendo lo hemos plasmado ahora en un documento de la UNESCO que está también entre la bibliografía, que es un documento sobre la guía para los conceptos de inclusión y equidad, que es la efectivización del concepto que está en Desarrollo Sostenible 4. Es decir, detrás de esta idea que está en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 de una educación inclusiva y equitativa de calidad, está repensar la inclusión. Y lo que hemos aportado, y inclusive ustedes ven en las láminas, está la referencia al Objetivo 4, y todo lo que estamos trabajando tiene que ver con lo que tú bien decías, ¿no? Es decir, con la efectivización del concepto de inclusión. Por tanto, hay un total alineamiento. No lo mencioné ahora específicamente porque me fui más al terreno del concepto en sí mismo, pero en las referencias bibliográficas, en las transparencias, en las láminas, en las actividades, está el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 como el nervio motor, porque en definitiva, toda esta reflexión de inclusión que estamos haciendo ahora tiene que ver con el reposicionamiento de la educación inclusiva dentro de la Agenda Educativa 2030. Es decir, la inclusión pasa a ser, dentro de la Agenda Educativa 2030, un principio de transversalidad de la política. Anteriormente la inclusión básicamente tenía que ver con la atención a grupos por eso hice la referencia al tema de grupos especiales. Es decir, el gran cambio del paradigma de educación inclusiva, no da el tiempo hoy para poderlo ver, pero lo que estamos diciendo acá, acá hubo un cambio histórico, que ustedes tienen las láminas para verlo más en profundidad. Desde el 2018 que tuvo lugar acá en Ginebra la Conferencia Internacional de Educación, que tuvimos la posibilidad de co-coordinarla, esa Conferencia Mundial de Educación Inclusiva marcó un cambio en el concepto de educación inclusiva. Era entender la educación inclusiva como la atención a la especificidad y a la diversidad de cada persona, a la singularidad. Y eso ha llevado prácticamente una década, de esta última década, a hacer que este concepto se vaya incorporando, como ustedes decían, apropiándose. Y esto termina ahora en esta guía que hemos publicado este año, que ahora está disponible en español, creo que también está la bibliografía que les hemos entregado y está la referencia al documento en PDF, donde se plasma este nuevo concepto de inclusión y equidad que tiene que ver precisamente con lo que vos señalabas, que es repensar inclusión y equidad a la luz de esta nueva agenda educativa mundial. Entonces yo creo que está totalmente alineado, está totalmente en la misma línea y está en pasar de la inclusión como la atención a grupos a la inclusión como transversalidad del sistema educativo y de la educación. El segundo punto que mencionás me parece sumamente importante. Yo creo que justamente lo que tiene que hacer un curso de estas características es provocar una reflexión permanente y una revisión permanente de las prácticas. La inclusión no es un concepto teórico, la inclusión tiene que ver con hacer algunas preguntas básicas como en nuestras prácticas educativas estamos siendo inclusivos en atender a cada alumno en su singularidad, estamos generando espacio para que los alumnos puedan expresarse, estamos respetando cómo cada uno aprende. Es decir, hay cantidad de preguntas que uno debería hacerse para revisar sus prácticas. Por lo tanto, yo creo que justamente lo que tú bien anotás es que algunas de las actividades están previstas en esa línea, Cecilia seguramente podrá ahora profundizar, pero lo que quiero decir con esto es que, y termino con esto, es que el curso busca una permanente revisión, cuestionamiento saludable, lo que se llama el conflicto cognitivo saludable, para revisar prácticas en un sentido positivo. Es decir, yo creo que ese punto tiene que estar permanentemente en la discusión. Gracias por mencionarlo y me parece que se pueden afinar las actividades para que eso emerja de una manera más contundente. Gracias. Gracias, Cecilia. No, gracias a ustedes y creo que estaríamos finalizando por acá y tendríamos el próximo encuentro que vamos a trabajar un poco sobre las unidades 3 y 4 el lunes próximo, según entiendo es a las 4 de la tarde, hora peruana. Así es. Ahí está. O sea que no sé si tienen alguna intervención más. Sí, creo que ya no.
con eso ya cerraríamos. Parece que ya Con no hay... eso me parece, sí, me parece bien, Janet. Bueno, Cerramos. un gusto. Saludos. Hasta Gracias, luego. gracias. Gracias. Chao. Fin de semana. Nos vemos el lunes. El lunes. Chao, Sí, chao. al lunes, sí. Chao, chao. Hasta luego. Gracias. Gracias. Chao. Adiós.